Argumentos. Soy Rosa Colmenares. Para mí es un placer saludarlos como cada tarde en este espacio donde revisamos el panorama político nacional, siempre desde diferentes aristas para que usted pueda tener una visión crítica de los hechos y de los acontecimientos que son noticias que han estado en desarrollo. El momento político que hoy vive Venezuela, las implicaciones, qué está ocurriendo, la reconfiguración del gobierno venezolano y muchas interrogantes que hoy siguen teniendo los ciudadanos en Venezuela y también en el mundo. Por eso nuestro invitado de hoy es José Manuel Romano. Él es abogado constitucionalista y nos va a acompañar durante este programa para ir revisando un poco la actualidad nacional, tanto lo que ocurre en Venezuela. También vamos a estar revisando los cargos a los que se enfrenta Maduro en un tribunal de Nueva York, qué implicaciones tiene y también nuestra realidad política en estos momentos. Muchas preguntas, evidentemente, se generaban, pues es la primera vez que en nuestra historia ocurre un hecho de esta naturaleza. El gobierno de Estados Unidos realiza una incursión militar y se lleva al presidente en ejercicio. Eso deja abiertas las interrogantes para el gobierno, quién queda a cargo, la vicepresidenta, hay normas constitucionales y también interpretaciones del TSJ, como lo veíamos en el programa del día de ayer, donde hacen una interpretación de la Constitución y del momento en el que estamos. Muchísimas gracias, Rosa, por la invitación. Feliz año para ti y para todos los oyentes del programa. Bueno, comenzar adecuadamente desde el punto de vista constitucional, ¿cuál es la situación de la sucesión constitucional que se ha producido en Venezuela a raíz del secuestro, de la sustracción del presidente constitucional de la República de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en la madrugada del pasado 3 de enero de este año, lo cual ha creado una situación excepcional que obligó a que interviniese la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su carácter de máximo y último intérprete de la Constitución Nacional. Ese día, la Sala Constitucional, para asegurar el cumplimiento de los mecanismos de carácter constitucional que están instituidos, y mantener a su vez la institucionalidad del Estado, dictó una decisión con la finalidad de asegurar la gestión del gobierno, la continuidad administrativa del Estado, así como también la defensa de la soberanía integral de la nación. Esto en atención a un supuesto material que impide el ejercicio temporal de la presidencia de la República, pero que no podía generarse un vacío de poder. En tal sentido, la Sala Constitucional le confirió las competencias mediante una interpretación teológica fundamentada principalmente en los artículos 234 relativo a las faltas temporales y 239 a las competencias de la Vicepresidencia de la República, le confirió el carácter de encargada de la presidencia con todas las atribuciones y las competencias que tiene asignado el ejercicio de la presidencia de la República a la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Ahora bien, yo quiero ser en esto muy claro, porque cuando nosotros analizamos la Constitución Nacional y nos remitimos a los artículos que establecen las faltas absolutas y las faltas temporales consagrados específicamente, el primero en el artículo 233 y el segundo en el artículo 234, las faltas absolutas que taxativamente establecen la Constitución son la muerte, sí, la renuncia, la destitución declarada mediante sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, el abandono del cargo que haya sido decretado por la Asamblea Nacional, la revocatoria del mandato. Ahora bien, las faltas temporales del artículo 334, que es en la que se fundamentó acertadamente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, establece que esa temporalidad será extendida por 90 días y prorrogable por 90 días más, que le corresponde dicha prórroga a la Asamblea Nacional. Pero, ¿qué va a ocurrir? Porque muchos tienen la expectativa de que se configure algunos de los procedimientos que complementan el artículo 333 en caso de la falta absoluta. Pero en este caso hay una situación atípica, una situación excepcional, porque no hay ningún supuesto que contemple la ausencia del presidente de la República por un secuestro, por la sustracción de una potencia extranjera que llegó a intervenir militarmente y secuestró al presidente de la República. Entonces, de tal forma, este caso, ¿qué va a ocurrir? Que dentro de 180 días
la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, actuando nuevamente en el ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad y como máximo y último intérprete de la Constitución, tendrá que hacer una interpretación teológica, pero a su vez basado en el principio de la transversalización axiológica, verificar que no hay ningún supuesto de hecho que se pueda incorporar o subsumir dentro de las previsiones constitucionales establecidas en el artículo 333 de la Constitución, y esa temporalidad se mantendrá en condición de la encargaduría de la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, hasta tanto pues pueda restituirse en el ejercicio de su cargo al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, o si no, la doctora Rodríguez Gómez pues tendrá que, en esa condición de encargada de la presidencia de la República, continuar hasta completar el mandato constitucional, el periodo constitucional, porque las previsiones contenidas dentro del artículo 233 de la Constitución relativas a la falta absoluta y los procedimientos para cubrir esa falta absoluta y la forma de convocatoria a la Asamblea, o si se produce la falta absoluta antes de la toma de posesión dentro de los primeros 4 años del ejercicio del cargo o dentro de los 2 últimos años, no se corresponden con la situación de hecho que tenemos planteada por la ausencia del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, porque no hay ninguna de esas causales contempladas en el artículo 233, hay nada señalado como lo que atípicamente ocurrió con la intervención extranjera por parte de los Estados Unidos en una acción imperialista, en una acción injerencista, en una acción de carácter inapropiada desde el punto de vista del derecho internacional, y además con una visión colonialista. Venezuela declaró su independencia de España el 5 de julio de 1811, que fue reconocidamente mediante el Acuerdo de Madrid 34 años más tarde, en marzo de 1945, pasamos por la batalla de Carabobo. Es decir, nosotros somos un país soberano, un país libre, independiente. Y las declaraciones de Trump, que obviamente generan un impacto cuando él dice: yo soy el que va a gobernar Venezuela. Bueno, es que lógicamente hubo una gran confusión. Yo fui incluso entrevistado para algunos medios internacionales el propio día de los sucesos, sí. Y además recibí muchas reacciones de conciudadanos en Venezuela y en el exterior, asombrados por esas declaraciones estrambóticas a las que nos tiene acostumbrados lamentablemente el presidente Donald Trump. Pero este hecho que ocurrió en Venezuela nosotros tenemos que condenarlo enérgicamente, porque se trató de la irrupción en el territorio de Venezuela, se trató de la sustracción de un presidente constitucional en el ejercicio de sus funciones, de una agresión militar, y que eso tiene unas graves consecuencias dentro del campo del derecho internacional que podemos analizar con mayor cuidado en el transcurso del programa. Sí, vamos a primero revisar lo que nos atiende dentro del panorama nacional y luego vamos a estar revisando estas implicaciones internacionales, las reacciones desde las Naciones Unidas y otros elementos. Antes de ir a la pausa, vamos a revisar los artículos que mencionaba para poner en contexto a nuestra audiencia. Tenemos allí el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que mencionaba el abogado, donde nos habla de las faltas absolutas del presidente, que pueden ser su muerte, renuncia, destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, permanente certificada por una junta médica y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea, así como la revocación popular de su mandato. Y por ello allí hablan que una vez que se produzca esa falta absoluta, que no tenemos las características anteriores, es que se llama estas elecciones dentro de los 30 días siguientes, ¿no? A esa destitución. Depende de cuando ocurra la falta absoluta, si es antes de la toma de posesión, o dentro de los 4 años del periodo presidencial, o en los 2 últimos años del periodo presidencial. Recordemos, por ejemplo, cuando el presidente Chávez ganó las elecciones de octubre y luego pero allí llegó justamente su fallecimiento. Se produjo antes de la toma de posesión, sí. Se encargó entonces el vicepresidente de la República y se procedió a una nueva elección dentro de los 30 días siguientes. Eso es lo que procede. Si la falta absoluta, pero es que hablar de esto es con términos pedagógicos, pero no se corresponde con la situación actual. Pero si la falta absoluta se produjera dentro de los primeros 4 años del periodo presidencial, pues en ese caso asumiría la encargaduría la vicepresidenta de la República y se convoca elecciones dentro de los 30 días. En el primer caso de la falta absoluta antes de la toma de posesión,
le corresponde asumir la presidencia de la República al presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Y en el último supuesto de que ocurra dentro de en los 2 años finales del ejercicio constitucional, ya completaría el desarrollo del término del mandato el vicepresidente o vicepresidenta de la República. Pero digo, esto a fines pedagógicos para la comprensión de nuestra audiencia, pero no aplica en el caso concreto que nos ocupa, porque lo que aquí ocurrió fue la sustracción, el secuestro que generó la desaparición forzosa del presidente de la República del territorio nacional para ser sometido a un proceso judicial en el Distrito Sur de Nueva York a través de un juez federal cuyo proceso ya comenzó en el día de hoy justamente. Es un tema complejo y que incluso sectores dentro de la oposición, muchos de ellos viven fuera de nuestro país, pero han señalado que las elecciones del 28 de julio no fueron justas y transparentes, exigían pues la publicación de sus resultados y digamos esto es parte también de las tensiones políticas que se han presentado dentro de nuestro país. Es importante señalarlo porque también hay otro sector que argumenta, no es el presidente, en fin, es parte, ¿no?, de los comentarios que nos encontramos en una dinámica política bastante compleja dentro de nuestro país. Sí. Creo que lo que amerita, y yo voy a tomar el discurso del día de ayer en la instalación de la Asamblea Nacional del presidente designado Jorge Rodríguez Gómez para el periodo 2026-2027, donde el gobierno debe asumir responsablemente los errores que ha cometido y las omisiones en el cumplimiento de sus funciones. Pero la oposición nacionalista venezolana tiene que hacer su aporte para que entre todos logremos construir un espacio de convivencia basado en el reconocimiento, en el respeto, en que las divergencias o las diferencias puedan ser resueltas dentro de los términos que la propia Constitución ofrece como los cauces y como los mecanismos para dirimirlas de manera adecuada. Venezuela necesita reencontrarse con la paz. Venezuela necesita la concordia política. Este suceso tendría que concitar la unidad de todos los venezolanos, porque lo que estamos llamados, sí, en cualquier circunstancia, independientemente de nuestras posturas políticas y de nuestras divergencias con el gobierno, que las tenemos, en este momento lo que está en juego es la preservación del interés nacional, la defensa de la soberanía nacional, la defensa de la integridad territorial de Venezuela, que fue vulnerada, que fue transgredida por una acción unilateral, arbitraria, armada, de un gobierno que se pretende erigir como el emperador del mundo, cuando nosotros somos países autónomos, somos países libres, somos países soberanos, y frente a la defensa de la soberanía nacional, todos los sectores del país estamos llamados a elevar nuestra voz y a nuclearnos en torno a las instituciones para defender la continuidad del Estado, para asegurar la integridad territorial y para que estos mecanismos que la propia Constitución nos contempla puedan desarrollarse sin traumas políticos o sin mayores traumas políticos para el país, porque ya tenemos muchos en curso. Así es, y lamentablemente es la población la que sufre las consecuencias de todos estos problemas políticos, de la tensión, de la polarización. Tenemos que ir a una pausa. José Manuel Romano, abogado constitucionalista, nos seguirá acompañando dentro de Argumentos. No se aparten, que ya regresamos con más. Recuerde que en Argumentos GB y @rosa_periodista, usted también puede interactuar con nosotros, enviarnos sus preguntas y sus comentarios. Ya volvemos.